El hombre contemporáneo, si lo podemos llamar así, hace de su vida un reloj. Camina sin mirar a su alrededor. Cada paso que da es por inercia. Es ahí donde se origina el hábito, lo cotidiano. Nos olvidamos de cuestionar lo que nos atraviesa. Termina el día, descansamos en un sillón, con suerte leemos un libro y prendemos la tele. Quizás en ese instante se encuentra situado en un canal de películas o simplemente por azar estaban dando una. Posiblemente este sea el ejemplo más cercano a nuestro contacto con el cine. Entonces, ¿qué es eso que estamos viendo? ¿Tiene una historia? ¿Es parte de nuestro hacer cultural? En simples palabras, podemos decir que el cine es forma de narrar historias o acontecimientos y como tal entendemos que es un arte. Y comúnmente, considerando las 50 artes del mundo clásico, se le denomina séptimo arte. No obstante, debido a la diversidad de películas y a la libertad de creación, es difícil definir lo que es el cine hoy. Sin embargo, las creaciones televisivas que se ocupan de la narrativa, montaje, guionismo y que en la mayoría de los casos consideran al director como el verdadero autor, son consideradas manifestaciones artísticas o cine-arte. Bueno, la historia del cine comienza en el año 1895, ¿sí? La primera proyección se hace en París y se hace con el cinematógrafo, que es un aparato que crean los hermanos Lumière, los tan famosos hermanos Lumière. Estos en Francia serían, lo que proyectaban ellos eran unos cortometrajes que, bueno, mundialmente son muy conocidos, ¿sí? Como, por ejemplo, La gente que sale de la fábrica de la cual ellos eran dueños, o, por ejemplo, también de cuando, bueno, la anécdota del tren, que viene el tren así, se va acercando hacia la gente y la gente, con la impresión de la imagen en movimiento, se asustaba y bueno, se acobachaba. Simultáneamente en Estados Unidos también habían creado un aparato que era el kinestoscopio, que lo creó Thomas Alva Edison. De todas formas, lo que mundialmente se hizo conocido y de mayor utilidad era el cinematógrafo. Los hermanos Lumière veían este elemento más como un aparato de entretenimiento, ¿sí? Que era para usarlo simplemente para proyectar y era una moda. Hasta que aparecen algunos personajes como lo son Alice Guy o Georges Méliès, ¿sí? Que vieron en esto un gran potencial de entretenimiento y artístico además. Y de ahí en adelante se empieza a crear, a hacer teatros enormes con grandes figuras, ¿sí? La gente se pinta de todo para filmar básicamente el teatro y con eso hacer una película. Los cortes después con el tiempo se empezaron a implementar. También el traveling, todo eso empezó a aparecer de a poco y algunas técnicas que en ese momento fueron revolucionarias que hoy en día son técnicas muy básicas del cine. Un par de décadas en adelante aparecen dos directores, uno Einstein, que es el que crea lo que es el montaje, y W. Griffith, ¿sí? Que era un director estadounidense, ellos dos se implementan ya la estructura de película como hoy la conocemos, ¿sí? Con los cortes, con el traveling, con los planos, contraplanos, primer plano y bueno, y así. Todo esto en películas, por un lado tenemos a Octubre y por otro lado tenemos la película de El nacimiento de una nación, ¿sí? Bueno, también para esa época, principios del siglo XX, es cuando aparecen las películas a color, ¿sí? Que se cree que apareció en 1909, cuando en realidad el primer año fue en el año 1901, ¿sí? Que un tal Turner había creado una película que estaba filmada en 3 colores. No me acuerdo bien ahora cómo era, pero sé que era como una pantalla de color que le daba color a la imagen simplemente. Era todo un color uniforme. Después aparecen empresas cinematográficas como lo son Warner Brothers y todos esos que empiezan a implementar lo que es el Technicolor. Y ahí aparecen películas como una de las más conocidas que aparece en ese momento, que era El Mago de Oz. Después Cantando bajo la lluvia. Es un medio muy importante porque nos muestra una expresión, nos muestra una forma, nos muestra un sentido a través de la imagen y el sonido. También es considerado un arte por eso, porque logra plasmar emociones
aunque sea en un momento audiovisual. Por ejemplo, podría ser en una película bélica, estar en medio de una guerra, te puede llegar a atravesar. Es un medio muy actual, por eso es bastante importante, porque te muestra muchas realidades que están pasando en este momento. Usan parte de la ficción para poder también expresarte lo que sienten también, porque tiene esa parte de querer mostrar y querer hacerte sentir que vos formes parte de lo que estás viendo.